En este vídeo vamos a ver cómo configurar las calificaciones de tal manera que los alumnos puedan luego ver las notas que les hemos puesto agrupado por las categorías que nosotros definamos. No solo vamos a poder definir categorías con sus calificaciones, sino también vamos a poder calificar el peso de cada uno de los elementos. Vamos a ver cómo se añadiría una categoría, tan sencillo como ponerle un nombre y decidir el tipo de cálculo que queremos aplicar. En el desplegable podemos ver las distintas opciones que tenemos. Si queremos simplemente una media de calificaciones ponderada o la máxima, la mínima calificación se ha obtenido. Y podemos definir también cómo queremos calcular el total de la categoría, pudiendo definir también una calificación para aprobar, una calificación mínima, una calificación máxima, las fechas en las que queremos que esté oculto o bloqueado, y por supuesto tenemos que definir cuál es la categoría padre, cuál es el elemento desde el cual cuelga. En este caso, si yo pongo exámenes de segunda evaluación, no me interesa que esté al mismo nivel que la segunda evaluación, sino que sea parte de ella. Para eso tenemos la posibilidad de poder desplazar los objetos seleccionando cuál queremos mover a dónde, y en este caso lo que vamos a hacer es que sea parte de la segunda evaluación los exámenes de la segunda evaluación. De esta forma podemos ir organizando con una jerarquía los distintos elementos que vamos a considerar en nuestra evaluación. También podemos hacer el desplazamiento seleccionando un conjunto de elementos e indicando en qué posición queremos que se desplace. En este caso he colocado unas tareas como tareas de la primera evaluación. Como podemos ver, en algunos casos he puesto un peso, pero no lo he puesto en el caso de exámenes segunda evaluación, pues tan sencillo como poner el dato que queremos. En este caso quiero que sea el 50%, hay que acordarse de guardar los cambios. Y también podemos añadir elementos que no correspondan a una actividad propia de Moodle, que serían estos elementos de calificación, ítem de calificación, como en este caso que quiero que sea una nota de clase. Una nota de clase que pondré de forma manual, no es algo que sea resultado directo de la realización de una actividad dentro de Moodle. Al guardar los cambios, vemos que ese nuevo elemento de calificación, nota de clase, la he colocado a la par que exámenes y tareas, pero en ninguno de los dos últimos casos, tareas y nota de clase, le hemos puesto la ponderación. En este caso pues lo pongo el 30 y el 20, puesto que queremos en este ejemplo 50% exámenes, 30 de tareas, 20 de nota de clase, de tal manera que el sistema se encargará de hacer los cálculos necesarios para que nosotros podamos tener el resultado final. Podemos hacer que sean visibles o no. De hecho, podemos ver en este caso cómo hay elementos que están visibles para el alumno y otros no, dependiendo también si vemos que está en gris o en azul. Hay muchas cosas que podemos configurar, pero ahora vamos a ver en concreto la definición de las escalas. Puede ser que queramos evaluar algo no solo con una numeración, sino con una escala de texto, de definición del tipo de resultado, como por ejemplo si queremos que sea insuficiente, suficiente, notable. Y para eso nosotros podemos definir nuestras escalas personalizadas y las definimos siguiendo las instrucciones que podemos acceder desde el botón de ayuda, pero básicamente se trata de definir una lista de elementos ordenados separados por coma. En este caso pues pongo insuficiente, aceptable, sobresaliente. Podemos crearnos la escala personalizada que deseemos y asociaremos a el elemento que nosotros queramos. Tenemos que tener en cuenta que no se pueden realizar los cálculos igual cuando tenemos resultados numéricos a cuando tenemos una escala de este tipo. Si lo viéramos como un alumno, el alumno vería esa distribución con las notas correspondientes, y en este caso lo que estamos viendo es ver desde el profesor qué es lo que podría ver el alumno. Hay una diferencia, como por ejemplo que vemos nosotros las notas de clase, cosa que el alumno no vería.